El asesinato no se justifica nunca, pues va contra el orden moral objetivo y, obviamente, contra toda enseñanza cristiana. Tristemente, en nuestras naciones se hace ya habitual la violencia política, lo cual es otro síntoma del ocaso de Occidente y sus democracias iliberales. El pasado 10 de septiembre, la víctima fue Charlie Kirk, activista conservador pro-Trump, que, tal parece, en los últimos meses reconsideraba sus posiciones con respecto a Israel y el caso Epstein. Al respecto, sugerimos leer el artículo de Blumenthal y Parampio en el blog del Ron Paul Institute. Los fusionistas, es decir, los libremercadistas y conservadores a la vez, condenamos todo acto de violencia política, así sea contra conservadores como Kirk o Miguel Uribe en Colombia, o contra socialdemócratas y progresistas confesos, como los políticos demócratas por Minnesota, Melissa Hortman, asesinada, y John Hoffman, herido. Pero también condenamos lo que da origen a la violencia, el discurso de odio, venga de donde venga. Los discursos del tipo zurdos de mierda, de Milei, Laje y compañía, o el de todos los líderes mundiales a quien más detesto es a la presidenta mexicana, de Kirk, fogonean la bipolarización extrema o profundización de las diferencias ideológicas, alejándonos de la discusión política civilizada y llevándonos al salvajismo político, cultural y moral. El odio no construye, el odio es lo que mueve a la derecha mala de la tercera ola, porque carece en absoluto de una propuesta constructiva, apunta nuestro mentor, el profesor Alberto Mansuetti. Por último, a manera de tarea, invitamos a escudriñar el capítulo 3 de Isaías para advertir cómo Dios destruye el mito de la juventud maravillosa. Saludos liberales clásicos de América Latina y el mundo, sean bienvenidos una vez más a su sección favorita, Política Internacional con los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina, a cargo de los liberales clásicos de Guatemala y del Partido Fusionista. Como siempre es un gusto que nos acompañen y que, sigan sintonizando estos canales, tanto el canal de Fusionista en YouTube como también el canal del Foro Liberal de América Latina, donde estamos replicando este mensaje, trayendo las propuestas reales y definitivas. No nos quedamos solo en el análisis, sino que vamos un paso más allá y te traemos a ti las propuestas que nuestros países en la región necesitan para constituirse en verdaderas potencias mundiales. Como siempre es un gusto encontrarme con el presidente del Foro Liberal, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, y amigos liberclásicos de toda América Latina. Es un gusto para mí nuevamente estar frente a estas cámaras y micrófonos para enseñar, inspirar y comprometer. Desde ya invitados a que nos dejen un convencido like, a que nos puedan escribir en comentarios desde qué país nos están sintonizando y a poder replicar la difusión de este contenido compartiendo en sus redes sociales. Y seguramente, ya han escuchado la introducción de este video y están intrigadísimos por lo que los liberales clásicos tenemos que decir. A propósito, invitamos a ir a leerse el más reciente artículo de nuestro secretario general y presidente del Foro Liberal de América Latina, Jorge Chapas, ya sea en el sitio web del Partido Fusionista o también en su sitio personal jorgechapas.org. Vayan a leérselo porque creo yo, si ya lo han escuchado, lo han meditado, lo han procesado, tiene intrigados a más de algunos, ¿no, Jorge? Venimos a hablar de la responsabilidad que yace en el discurso que como políticos debemos de tener, ¿no? Ese discurso que en lugar de destruir debiese de unirnos a todos, encauzarnos a todos con un propósito de paz y que no genere más violencia política, sobre todo como la que estamos viviendo. Actos lamentables como lo son el asesinato de Kirk y otros activistas, ya sean de este lado de la cancha o del adversario, solo refleja la decadencia, el desorden que hoy vive Occidente, ¿no? Correcto, Gabriel. Permíteme comenzar diciendo que lamentamos no reaccionar de forma más pronta, digamos, a estos sucesos
Esto ocurre el miércoles pasado cuando estábamos grabando nuestros videos anteriores y sin embargo, pues a veces nos tomamos algún tiempo para meditar y reflexionar y no salir impulsivamente con una posición que eventualmente puede ser irresponsable de nuestra parte y no ser congruente con nuestros principios y valores y normas que nosotros defendemos y abrazamos como liberales clásicos. Número 2, permíteme sumarme en nombre del Foro Liberal de América Latina a los gestos, ¿no?, de luto que se han dado por el asesinato vil y cruel de este ser humano, Charlie Kirk, un conservador. Lo lamentamos muchísimo y nos sumamos pues a esas muestras de afecto, digamos, que se le ha tenido, porque pues definitivamente, como lo hace el doctor Ron Paul en su columna de esta semana, pues él reconoce, ¿no?, la valentía que tuvo Charlie Kirk durante algunos años en defender la causa conservadora. Entonces, desde esta pequeña tribuna y en nombre del Foro Liberal de América Latina, pues nuestras más sinceras condolencias a la familia de Charlie Kirk. Y número 3, pues bien, tenemos que zanjar, ¿no?, nuestra postura y ser congruentes nuevamente con nuestras posiciones, aunque a veces esto parezca en alguna manera disruptivo, pero nosotros, bueno, estas posturas las definimos y las analizamos, nos tomamos el tiempo para analizarlas, reflexionar y luego salir con un mensaje, insisto, responsable y congruente con nuestros principios, normas y valores. Y ese mensaje pues está muy acotado en esos 1700 caracteres, Gabriel. Hay mucho que decir, ¿no?, detrás de estos 4 o 5 párrafos y sin duda, pues bien, vamos a tratar de ir desgranando poco a poco este mensaje que traemos e irlo complementando con alguna información que traemos complementaria, ¿no? Lo primero que decimos es que el asesinato no se justifica nunca, va contra todo orden moral objetivo, ¿sí? No lo planteamos desde, digamos, una cosmovisión cristiana necesariamente, sino desde un orden moral objetivo. Cuando decimos objetivo, queremos decir que es común, digamos, al género humano. Todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos inscrito en nuestros espíritus, digamos, en nuestras mentes, el hecho de que asesinar a otro ser humano es algo vil, es algo perverso, es algo completamente reprochable, ¿no? Entonces, primero, pues bueno, plantear la existencia de un orden moral objetivo y el asesinato, que fue esto, no cabe en ese orden moral objetivo. Número 2, tristemente reconocemos que esto ya es habitual en nuestras naciones y que es un síntoma del ocaso de Occidente, ¿no? Sí. Como ustedes recordarán, los que son asiduos a este canal, pues nosotros venimos planteando desde hace varios años o venimos abrazando la tesis de el ocaso de Occidente, el declive de Occidente, la decadencia de Occidente y de manera complementaria el ascenso del Oriente. Lo decimos también en clave de el capitalismo se ha mudado de Occidente al Oriente del planeta, ¿no? Y este es un síntoma más del ocaso de Occidente y de sus democracias iliberales. Sí. Iliberales, no democracias liberales. Democracias liberales no tenemos. Y esta acotación yo se la hago de manera muy respetuosa a nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro, quien eventualmente critica la democracia de manera general. Lo hace de manera general, sin diferenciar que hay 2 tipos de democracias, la democracia liberal y la democracia iliberal. Sí. En las democracias iliberales, los derechos individuales son irrespetados, ¿sí?, bajo la bandera de ciertos derechos sociales o colectivos, ¿no? Entonces se impone, a través de esta noción, se impone un modelo de gobierno ilimitado en atribuciones, poderes
y recursos, ¿no? En las democracias liberales los derechos individuales se respetan, ¿sí? Prevalece el interés general, ¿sí? Pero ese interés general se traduce como la protección de los derechos individuales fundamentales y naturales, que son únicamente tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Son derechos naturales con los cuales nacemos los seres humanos. No nos fueron otorgados mediante ley o no nos fueron otorgados por gobiernos, no. Desde que tú naces, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad están inscritos en tu naturaleza humana. En las democracias liberales se establece un sistema de gobierno donde hay separación de poderes, pero sobre todo coordinación entre poderes, no solamente separación, no solamente soberanía de los tres poderes del Estado. Sí, ciertamente hay separación, pero también hay un sistema de pesos y contrapesos que funcionan de manera coordinada para resguardar los derechos individuales, porque ese es el interés general de la sociedad. No vivimos en democracias liberales, vivimos bajo democracias iliberales, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma de estas democracias iliberales? Bueno, las leyes contra los partidos políticos, ¿no? Porque no existe la posibilidad de tener una cultura política en la cual los partidos políticos son las instituciones por antonomasia naturales. O sea, si no hay partidos políticos, no hay democracia. Y nosotros no tenemos partidos políticos, Gabriel y amigos, Cierto. Tenemos partiduchos, tenemos plataformas electoreras y tenemos caudillos mesiánicos. Eso es lo que tenemos. No tenemos partidos políticos transparentes en materia ideológica, programática y representativa, aunque sí tenemos partidos políticos en condición electoral, porque papá Estado, a través de las leyes contra los partidos políticos y leyes electorales, por cierto, sí son válidas, sí son necesarias las leyes electorales, pero no así las leyes de partidos políticos, porque en realidad son leyes contra los partidos políticos. Y pues la ausencia de verdaderos, genuinos y transparentes partidos políticos es lo que de alguna manera genera este quiebre, ¿no? Este rompimiento dentro de la oferta y la demanda política, ¿no, Gabriel? Ya no existen esos vasos capilares, ¿sí?, que permiten una comunicación vertical entre la oferta y la demanda política. Y entonces empezamos a buscar interlocutores. Surgen las ONGs, por ejemplo, surgen las asociaciones, activistas. Los activistas políticos y surgen los medios de comunicación, ¿no? Entonces van surgiendo interlocutores que no son las instituciones naturales del proceso político y empiezan a reemplazar y a sustituir a las instituciones naturales, que son los partidos políticos, ¿no? Entonces, el mensaje, digamos, tras este primer párrafo, ¿no?, es que debemos apuntar hacia la creación de genuinos, auténticos, completos y transparentes partidos políticos, ¿no? Ese es uno de los mensajes, digamos, más puntuales que hacemos los fusionistas, los liberclásicos del Foro Liberal de América Latina. No sé si hasta aquí quieres hacer algún comentario, porque definitivamente que el segundo párrafo, pues bueno, vamos a ir desgranando poco a poco. Para ir desgranando. Bueno, quizás poner el énfasis que en ausencia de esos partidos políticos y con el surgimiento de estas alternativas o estas herramientas externas que tratan de cumplir esa función de canalizar el mensaje, surgen los populistas, Jorge, surgen muchos liderazgos populistas que cobran relevancia, no por necesariamente responder a lo que la oferta, a lo que la demanda está exigiendo, a las demandas electorales en materia política. Tal vez no a lo que exigen, sino a lo que quieren. Sí, ¿no? No a lo que necesitan, sino a lo que quieren. Piden, y eso enarbola ese sentimiento de crear la figura mesiánica, ¿no? Sí. Figuras mesiánicas que cobran mucha relevancia por sus discursos disruptivos, y ahí entra un poco nuestro señalamiento en contra de ese discurso de odio, que no es lo mismo, dicho sea de paso, como lo entienden las izquierdas. Hoy decir discurso de odio en redes lo vinculan directamente con a veces decir incluso la verdad, pero sí hacemos énfasis en que existe
un discurso de odio, sobre todo cuando ya no se discute civilizadamente política, sino que muchos de estos ungidos caudillistas a quienes les hemos dado excesivamente cámaras y micrófonos, desenfunden con un discurso que va a agredir y a apelar a ese odio entre rivales políticos, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, Gabriel, permíteme poner desde ya en nuestro podcast, en este video, el mensaje de que los liberclásicos, los fusionistas, los 5 reformistas del Foro Liberal de América Latina, aspiramos a ser políticos profesionales, ¿no? De altura. Sí. Y en ese sentido nos abstenemos al máximo posible, y bueno, claro, somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero intentamos desarrollar una política orientada al discurso o a la comunicación política civilizada y pacífica. No hacemos, digamos, ataques personales, no utilizamos falacias ad hominem y procuramos no caer en falacias para engañar a nuestros adversarios políticos, y siempre nos referimos con respeto, ya sea para interlocutores de izquierdas como interlocutores de la derecha mala, ¿sí? Entonces, bueno, valga quizás una disculpa eventualmente si eventualmente nos hemos equivocado, porque no es nuestro objetivo crear un discurso de odio, aunque sí romper con esa bipolarización extrema, y entonces nosotros planteamos un discurso, una propuesta, una narrativa que es disruptiva, que crea shock, ¿sí? Cuando, digamos, alguien, digamos que bueno, proponemos privatizar la educación. Hay gente que se ofende con este discurso, pero bueno, nosotros planteamos, mira, la palabra privatización no es una mala palabra en sí misma, ¿sí? Tiene esta acepción, tiene esta connotación, tiene este contexto histórico, y hacemos referencia a las privatizaciones de los años 90, ¿no? Entonces, digo esto para tratar de reiterar que la postura nuestra en el Foro Liberal de América Latina y en nuestros movimientos 5 reformistas en nuestros países y naciones, pues intentan ser una voz, digamos, pacífica, una voz que no inspire odio, para nada. Decimos la verdad de manera llana, clara y directa, pero siempre con respeto y respetando a las personas, ¿sí? Atacamos o cuestionamos las ideas, ¿sí? Porque las ideas son cuestionables, incluso son atacables, pero no son cuestionables y atacables las personas. Y en ese sentido, Gabriel, quiero comentarte que tuvimos a bien un intercambio con Samuel Pérez Matías, papá del diputado Samuel Pérez, diputado. Un intercambio en el que él, pues, haciendo un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk, pues dice, bueno, hay que construir puentes con nuestros adversarios políticos y tal. Y entonces yo le respondo, bueno, mira, eso de construir puentes hay que matizarlo, porque, claro, tal vez, digamos, yo percibí que de parte de él, digamos, se promovía una especie de fusión, ¿no?, entre representantes de la izquierda y la derecha. Al menos así lo entendí yo, ¿no? Y entonces yo le respondo en una réplica en X, le respondo, mira, eso de construir puentes no sé hasta dónde, porque podríamos caer en el relativismo filosófico. No podemos idealizar o romantizar una fusión, digamos, en el que todo el mundo nos abracemos y vivamos felices. No, esta es una sociedad plural. Hay que reconocer el pluralismo en nuestras sociedades actuales, y pues bien, tú puedes tener ideas de izquierda, yo tengo ideas de derecha, pero eso no quiere decir que nos ataquemos físicamente. Entonces, bueno, yo le decía, lo que sí podemos hacer es coexistir civilizadamente y no atacarnos de forma personal, mucho menos hacernos daño, pues, mucho menos llevar esto al límite de un asesinato, ¿no? Y él convenía conmigo en eso, y bueno, pues nos dimos un saludo y tal, ¿no? O sea, creo que es una pequeña muestra de que al menos intentamos mantener una relación cordial, civilizada con nuestros adversarios políticos, ¿sí? Con nuestros adversarios políticos. Entonces, bueno, dicho esto,
En el segundo párrafo, si me permite seguir avanzando, decimos que el asesinato, ¿no?, sucediera el pasado 10 de septiembre, pero algo importante en este párrafo es que hacemos ver que Charlie Kirk ya reconsideraba sus posturas sobre Israel y el caso Epstein. Incluso hay, bueno, en este artículo que recomendamos de Blumenthal y Parampil, que está en el blog del Ron Paul Institute, se menciona, ¿no?, que Kirk había tenido ya una reunión con Donald Trump, presidente Trump, y le había sugerido no involucrarse en el ataque contra Irán, Sí. Lo cual fue repudiado inmediatamente por el presidente Trump y bueno, tal parece que no sé si ese encuentro fue físico o a través de algún medio digital o telefónico, pero tal parece, según el autor del artículo, que Kirk fue rechazado, Hubo un quiebre ahí con un Trump, quiebre, ¿no?, con el presidente Trump, porque ya Kirk había rechazado cierta asignación de fondos para su organización Turning Point USA, ¿no?, que venía de Netanyahu y el lobby sionista, ¿no? Así que bueno, no sé hasta dónde vamos a saber realmente quién mató y cuáles fueron las motivaciones, si las hubo, ideológicas detrás de su asesinato, pero es importante que tengamos esto en perspectiva. Además, quiero mencionar que también haciendo análisis de múltiples artículos, por eso, bueno, el dejar pasar algunos días y llegar con un comentario, es una semana después, nos da la chance de depurar información y no caer rápidamente en cualquier información que llega por redes sociales. Pero supimos que hay una organización que han dado por llamar los Groypers, y estos son interlocutores, son defensores de la causa republicana, vamos a decir, conservadores, pero son radicales, son ultra radicales, ¿no? Estos sí pueden considerarse supremacistas blancos y demás, y es posible que estos Groypers consideraran a Charlie Kirk como un moderado. Claro, claro. Entonces parece ser, ahí aparece el nombre de Nick Fuentes, que parece uno de estos líderes de esta organización, los Groypers. Parece ser que el caso podría estar relacionado con toda esta esfera también de republicanos y conservadores o neoconservadores, radicales, verdaderamente radicales. Radical en un mal sentido de la palabra, ¿no? Radicales porque de verdad olvidan todo orden moral objetivo, no porque, por ejemplo, nosotros a veces nos autodenominamos radicales en el sentido de ofrecer soluciones que van a la raíz de los problemas, ¿ya? No radicales en el sentido de crear violencia y atentar físicamente contra nuestros adversarios políticos, no, para nada esa es nuestra posición. Pero te digo, estas son las cosas que vienen sonando en torno al caso de Charlie Kirk, al cual pues de verdad invitamos, moderar, la discusión en torno, ¿no? Porque en torno a este caso, porque de verdad surge cada cosa, cada información que a veces nos perdemos, ¿no, Gabriel? Totalmente, y creo que los liberclásicos nos destacamos al menos por tener o hacer una especulación responsable y no caer en las fake news. Usted lo decía muy bien, nosotros no nos lanzamos como muchos otros activistas, miembros de las derechas malas, el día del asesinato de Kirk, a condenar o a señalar a tal organización de izquierda. Fueron tales y cuales de izquierda. Ese mismo día, hasta donde yo vi en las noticias, hubo un primer detenido que no era finalmente quien aparentemente, y no se sabe si realmente a quien capturaron un par de días atrás también fue, pero ese mismo día ya se le hacía una especie de radiografía, es que él pertenece, es un ex marín de no sé qué, es contratado por una organización de izquierdas internacionales, hasta Maduro metían ahí. O sea, creo que es un error caer en irresponsable porque se está fogoneando la desinformación. Aquí nosotros promovemos la buena formación política y la información
que sea responsable, Jorge, y eso pues nos ha caracterizado siempre, no solamente con el lamentable asesinato de Charlie Kirk, sino con el resto de asesinatos que han habido en nuestro continente, asesinatos que van directamente pues bien a reflejar esa violencia que se vive en nuestros países, que escala incluso al grado de la política, ¿no? Así es, Gabriel, y es justamente digamos, el corazón de ese tercer párrafo que desplegamos en el editorial y en mi artículo. Hacemos ver que los fusionistas, es decir, los libremercadistas y conservadores a la vez, somos conservadores en lo moral, en lo político y en lo cultural, y somos libremercadistas. No sé si te gusta este término, pero bueno, estamos a favor del libre mercado. Nosotros estamos en contra de la violencia política, desde luego. Para nada promovemos la violencia política, ya sea contra conservadores o contra socialdemócratas o progresistas confesos. Y eventualmente vas a estar viendo en la pantalla ahora una lista larga, Gabriel, en todo el siglo XX, desde John F. Kennedy, tal vez antes Martin Luther King, que por cierto es mencionado en el artículo del doctor Ron Paul reciente. Pero bueno, yo me propongo ahí citar algunos, ¿no? Miguel Uribe en Colombia, Fernando Villavicencio en Ecuador, y Melissa Hortman, política demócrata por Minnesota, y John Hoffman herido y Melissa Hortman asesinada junto a su esposo, Gabriel, recientemente. Y yo no veo o no vi, lo decimos claramente, por favor, rectifíquenos, díganos si nos equivocamos, pero no vimos a los conservadores hacer cuestionamiento también de esta violencia política contra aquellos que no abrazan nuestros principios y nuestra ideología política. Yo no vi a muchos conservadores, no sé si yo tal vez no puse la suficiente atención, pero a ver, pregúntatelo tú que nos estás viendo. ¿Hubo esa condena contra aquellos que perpetraron la afrenta, el ataque vil y cruel también para Melissa Hortman y John Hoffman? Solo por mencionar algunos, Gabriel, porque bueno, podemos ver ahí, por ejemplo, a Paul Pelosi, que es el esposo de Nancy Pelosi, y a muchos otros políticos, no solo en Estados Unidos, sino en nuestras naciones, en nuestros países. ¿Cuántos alcaldes, Gabriel? ¿Cuántos diputados, cuántos ministros? Hoy por hoy ejercer la política, ya no se puede ejercer la política. Un deporte de alto riesgo. Civilizada. Hoy por hoy es una actividad de alto riesgo y eso es lamentable. Lamentable y bueno, tenemos que decirlo fuerte y claro. Los fusionistas estamos contra la violencia política, así sea contra los conservadores o de derechas, y así sea contra los socialdemócratas, progresistas o gente de izquierdas. Nosotros proponemos una cultura pacífica donde podamos coexistir civilizadamente, entendiendo que vivimos en sociedades plurales y como tal hay divergencias de opiniones y filosofías y doctrinas políticas. Los partidos son las instituciones naturales que encausan civilizadamente esas diferencias, se llevan a un parlamento, a un congreso y se debate, se discute racionalmente, civilizadamente, en paz y se negocia, efectivamente, se negocia, claro, no sobre la base de principios, se negocia sobre la base quizás de algunos acuerdos, tácticas, algunas estrategias, pero bueno, eso es lo que hacen los políticos profesionales, ¿no? Y Jorge, llama la atención porque si usted ve en los foros, espacios de derechas malas, la mayoría, pues se enlistaban, ¿no? De alguna manera los actos violentos contra líderes de derecha, al menos en los últimos años. Ponían el caso de cuando apuñalaron al expresidente Jair Bolsonaro en un mitin político, el atentado contra Donald Trump, ante el cual nos pronunciamos nosotros, dicho sea de paso, también, a pesar de que no congeniamos en nada con las ideas de Trump. A pesar de que no somos pro-Trump. No somos pro-Trump, condenamos ese acto también. Hablaban del asesinato del expresidente Jovenel Moïse en Haití, el tema de Fernando Villavicencio. Bueno, sí, claro, pero ¿y qué pasa con las izquierdas? Si el día de mañana, Dios no lo quiera, por azares del destino hay un atentado contra el presidente Gustavo Petro, ¿será que ellos también van a salir a condenarlo? Dios no lo quiera,
intentan hacer un magnicidio contra la presidenta Claudia Sheinbaum, van a salir a cuestionar eso, y ahí se topa usted con opiniones que de veras dan mucho en qué pensar, ¿no? Porque la gente dice, no, es que los violentos son la izquierda, ¿no? En las derechas hay un discurso civilizado, pero usted citaba ahí el ejemplo del discurso de Milei. Milei ha tachado a sus adversarios de izquierda, sobre todo a los peronistas y kirchneristas, de cucas, por cucarachas. Las rebaja, las deshumaniza al adversario de izquierdas al grado de hacerlo ver como un insecto que hay que aplastar. Totalmente. Y compañía, porque obviamente, y ahí entra quizás un poco la recomendación responsable de, si se va a visitar el canal de La Base, va a encontrar usted la crítica que hacen en La Base de algunos referentes de derecha. Le sacan ahí algunos tweets a Agustín Laje y algunos otros referentes conservadores pro vida, pues bien, haciendo un llamamiento cuando menos cuestionable a aplicar rechazo violento hacia las izquierdas. Bien dicho, Gabriel, qué bueno que me lo haces recordar. Es justo el espíritu de ese tercer o cuarto párrafo, ¿no? de mi artículo. Y es que los fusionistas, liberclásicos y 5 reformistas del Foro Liberal de América Latina condenamos lo que da origen a la violencia política, y es ese discurso de odio, ¿no? Decir frases como los zurdos de mierda, que dice Milei, que dice Laje, Márquez y compañía, o lo que decía Kirk, ¿no? Kirk, bueno, decía de todos los líderes mundiales a quien más detesto es a la presidenta mexicana. Bueno, creo que esa palabra detestar es un ataque personal. Es un ataque personal, ¿no? Y hoy en tiempos de las redes sociales, estas palabras se sacan de contexto y a veces solo se recoge un pequeño fragmento y entonces tú te formas una idea y empiezas a crear pues una serie de sentimientos, digamos, violentos, ¿no? Se fogonea la violencia, se fogonea la venganza, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices, porque además, por espacio yo no pude mencionarlo, pero recuerdo haber visto una expresión de Laje que dice algo así como una bala puesta en la cabeza de los zurdos, ¿no? Algo así. De verdad que ese discurso es ese discurso de odio que nosotros decimos no es cristiano. Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Ha sido un momento donde nos ponemos de pie y aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad y los apoyamos. ¿Por qué? Porque en este país debe regir la ley. No es de conservadores. Si usted, amigo, quiere ser ciudadano latinoamericano, quiere ser congruente con sus principios conservadores, por favor, no le dé like a ese tipo de expresiones, a ese tipo de publicaciones. No apoye a estos influencers de mala derecha que lo único que hacen es fomentar y fogonear el odio y la violencia política, y crear esto que en política se llama bipolarización extrema, ¿no? O esta profundización de las diferencias ideológicas y nos hace pensar que no hay soluciones o que no hay al menos algunos cauces en los cuales podamos poner a competir nuestras ideas, pero de manera civilizada. De manera civilizada, justamente para eso sirven los partidos políticos. Así que, por último, creo, citaba yo una frase muy puntual del profesor Alberto Mansuetti, ¿no? El odio no construye, el odio es lo que mueve a la derecha mala de la tercera ola, porque carece en absoluto de una propuesta constructiva. Bueno, aquí hay, digamos, muchos elementos para discutir, Gabriel. El odio no construye, ¿sí? Nosotros, pues, abrazamos la paz, pero no una paz romántica en la que todos podamos abrazarnos algún día, izquierdas con derechas y tal, no. Abrazamos un proceso político civilizado, ¿sí? En el cual tengamos diferencias, pero dirimamos esas diferencias por los cauces y canales
que son correctos, justos, pacíficos, como los partidos políticos completos, genuinos y transparentes. Luego el profe habla de la tercera ola de la derecha mala. Sí. Bueno, esta es una tesis que nosotros hemos planteado, el profesor Mansuetti ha planteado justamente en esta su última obra, las derechas malas, ¿por qué las izquierdas mandan?, ¿no? Y él habla de tres grandes olas de la derecha mala. La ola de fines de los 90s, ¿sí?, que fueron, digamos, una derecha neoliberal que tuvo el programa del consenso de Washington. Luego se vino la ola de la primera década del siglo XXI, con representantes como Álvaro Uribe en Colombia. Y bueno, esta derecha mala, esta segunda ola de la derecha mala, ya no tenía programa, ¿sí? Eran algunos resabios del consenso de Washington, pero no tuvo programa. Y la tercera ola, pues es esta ola de Jair Bolsonaro, por ejemplo, quizás a la cabeza, ¿no? Jair Bolsonaro, que bueno, por cierto, Gabriel, no se nos puede pasar. Hospitalizado y condenado. Condenado a prisión 27 años y 3 meses. Por intento de golpe de Estado. Por intento de golpe de Estado. Bueno, una cosa increíble. Ya veremos en qué para ese proceso, pero pues son las consecuencias de no aplicar y no tener un programa de transición al capitalismo liberal, de no ser congruente con el discurso y la narrativa que presenta en la campaña electoral, y luego pues llegar al gobierno sin aplicar las reformas liberales democráticas, de forma democrática y de forma, digamos, conservadoras en Brasil. Y bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Pifiando por todos lados y hoy por hoy como una condena en la cárcel, ¿no? Una condena, Jorge, que parte de esa cuestión de no aceptar la derrota en las urnas, la histeria por el fraude electoral enarbola sentimientos de rechazo. Nosotros aspiramos algún día, Jorge, a competir en elecciones, y si nos gana el adversario de izquierda, nos daremos la mano, él aplicará sus políticas públicas y en consecuencia vendremos en un futuro a volverle a competir para poder aplicar las nuestras. Las derechas malas rechazan la posibilidad de que las izquierdas lleguen al poder y que pongan en práctica sus políticas públicas. Desde luego que no es lo deseable, pero en la democracia liberal, quien tenga más votos va a ser el que va a gobernar y va a poner en práctica su proyecto político. Y si tú quieres evitar eso, en lugar de organizar a los militares y de frustrar las elecciones, tienes que construir partidos políticos sólidos, firmes en cuanto a principios y valores, y obviamente estructurados en base a un buen programa político, y competir y ganar y convencer a una masa crítica para que te apoye. Si no lo haces, pues bien, resulta en estos escenarios donde quieres enfrentar y ser reaccionario al avance de las izquierdas con violencia, y eso en consecuencia genera también violencia. Y hoy, judicialización política contra Jair Bolsonaro. Contra Jair Bolsonaro, sí, la judicialización de la política, que trae a su vez la partidización de la justicia. Y entonces tenemos un desmadre total, por donde lo veas, tenemos un desmadre total. Y por eso hablamos nosotros del ocaso de Occidente y de sus democracias iliberales. Pues un escenario que se viene construyendo al menos en el último siglo y medio, Gabriel. Decía el profesor que esta tercera ola de la derecha mala no tiene una propuesta constructiva, carece de propuesta constructiva, y es lo que nos desmarca de la derecha mala a los fusionistas liberclásicos y 5 reformistas, porque nosotros sí tenemos una propuesta. Tenemos la gran devolución, la propuesta de la derogación de las leyes malas y el programa de las 5 reformas para transitar al capitalismo liberal democrático, ¿sí? No violento. No apostamos por revoluciones ni nada de eso. Apostamos por un proceso político de transición pacífico y libre, voluntario, ¿verdad? Apelamos a cierta capacidad de razonamiento de las personas. Y bueno, pues acudimos a las herramientas y a las armas que nos da la retórica y la capacidad de persuasión. Más nada, no pensamos ponerle el arma en la sien a la gente para que vote por un proceso de transición al capitalismo. No, nos rehusamos a eso, y más bien, pues lo que desenvolvemos son nuestras herramientas, nuestras armas de la retórica, de la pedagogía, de la buena pedagogía, y apelamos al sentido común, apelamos a la confianza, a la credibilidad,
que nosotros podamos inspirar, ¿no? Y basada en nuestras capacidades, en nuestra formación, en nuestro estudio diligente, digamos, perseverante y disciplinado que hacemos de la ciencia política y de las ciencias que le son complementarias, ¿no? Por último, Gabriel, pero no menos importante, porque hay todavía aquí algunos temas, ¿no? A manera de tarea, ¿no? Lo decimos, invitamos a escudriñar el capítulo 3 de Isaías para advertir cómo Dios destruye el mito de la juventud maravillosa. Bueno, y ahí pues hay que hacer ver cómo en este capítulo, el capítulo 3 de Isaías, se lee cómo Dios impone a príncipes jóvenes, ¿sí? Como cabeza de las naciones, pero lo hace como castigo a las naciones. Lo hace como castigo a las naciones. ¿Por qué? Porque detrás de los jóvenes no necesariamente hay sabiduría. La sabiduría llega justamente cuando superas algún, digamos, umbral de edad, con experiencia, con caídas, con fracasos, ¿no? Y eso te da sabiduría. Y bueno, lo que dice Isaías en este capítulo es que la gente ya no valorará a los ancianos, a los viejos, ¿no? Y pondrá por príncipes a los jóvenes. Pero claro, eso es un castigo para las naciones. Y bueno, ahí tienes a un Nayib Bukele, ahí tienes a un tirano como el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿no? Bueno, ahí tienes a estos jóvenes tiranos, jóvenes. Y ahí tienes a un Charlie Kirk, que, discúlpennos, pero claro, un joven por lo general cambia de opinión muy rápido, ¿verdad? Porque no está seguro. O sea, un joven por lo general es alguien bien impulsivo, que no medita, no se detiene. Y no quiero decir que todo joven sea de esa manera, ¿sí? Tampoco caemos en la falacia de la generalización apresurada. Dicho sea de paso, digamos, aquí está Gabriel. Gabriel es alguien muy joven, pero Gabriel hace un esfuerzo por formarse y está en un círculo donde eventualmente le podemos decir: Gabriel, te estás equivocando, hay que dar un paso para atrás, hay que dar un paso al costado y hay que rectificar a veces, ¿no? Así que, mira, Gabriel, la verdad es que para mí este artículo fue de mucho aprendizaje. La mayoría de mis artículos pasan por el filtro del profesor Alberto Mansuetti y son una verdadera enseñanza política, ¿no? Para escribir estos 4 o 5 párrafos, pues bueno, ya te imaginas, tuve que leer mucho, tuve que escudriñar, tuve que revisar y luego pues tratar de poner en blanco y negro las ideas esenciales. No quiero pasar de, digamos, avanzar una vez plasmamos ya de manera general, pasarle de manera, digamos, muy superficial, pero importante, por este desmadre que hubo en Nepal. ¿Sí? Sí. No sé si quieres comentar algo al respecto, porque, bueno, pues este video que es de alcance global, nosotros salimos de las burbujas de nuestros países y bueno, estamos pendientes de lo que acontece en el resto del mundo, ¿no, Gabriel? Pues bueno, vimos esta salvajada ocurrida la semana pasada también en Nepal. Conducida por jóvenes, ¿no? Conducida por jóvenes, liderada por los jóvenes, como es que le definía el profesor Alberto Mansuetti, que no eran tan anticomunistas, ¿no? Como se ven, de jóvenes babosos, vamos a decir. Ajá. Que bueno, se fueron en contra de su gobierno y a lanzarse porque querían internet para postear sus... El presidente prohibió más de 20 redes sociales. Sí, tenía vetado el acceso a las redes sociales, los jóvenes... Cosa mala, ciertamente. Sí. Pero los jóvenes creen que ahí está la batalla, ¿no? Los batalladores culturales que fogonean esa idea de que todo es a través de X, de Facebook, de TikTok. Bueno, en fin, creo que TikTok era una de las redes ahí en cuestión, ¿no? Terminó en la reconfiguración, vamos a decir así, de un nuevo gobierno. Gobierno, se ha ya establecido quién va a ser el nuevo primer ministro de Nepal ahí. Pero bueno, un caos total, nada propio de una buena democracia liberal, ¿no? Esos jóvenes, en todo caso, como bien decía Jorge, tenían un interés genuino a lo mejor en tener redes sociales. Un gobierno no debiese de prohibir, digamos, el acceso
a las redes sociales, que son empresas, ¿no? Al final de cuentas son empresas, ¿no? Claro. Y en todo caso, pues se debía de llevar un proceso pacífico, no esas revueltas donde metieron a ministros, a diputados a los ríos. Impresionante. Ya parecían Guatemala el 15 de septiembre, Jorge, caos por todos lados, ¿no? Si no, vayan a verse ese video que hicimos en el canal de Fusionista con respecto al tema de la independencia. Pero veíamos nosotros en Nepal esa semana un caos total donde las juventudes violentas enarbolaban ese sentido de quererse ir en contra de sus autoridades, no por la vía pacífica, no a través de partidos políticos, no compitiendo en elecciones, no derogando las leyes que imponían prohibiciones, sino a salvajadas, quemando el Congreso. Muchos influencers de derecha posteaban esa imagen donde se ve a un joven quitando la bandera o quemando la bandera comunista y decían, Nepal libre, ¿no? Pero bueno, realmente eso no es garantía de que acabe el comunismo, ¿no? Se hace una transición pacífica, ordenada, y si no se cambia el sistema que hoy por hoy mantiene a Nepal, la situación en la que desembocó a la final de cuentas, el comunismo no se va a ir. Correcto. Anarquía pura y dura, Gabriel. La solución intermedia, pacífica, sensata ante la anarquía por un lado y la tiranía por el otro, es precisamente la democracia. Y la democracia liberal, no la democracia iliberal, porque la democracia iliberal conduce a las tiranías o a las anarquías, ¿no? Lo que vemos en Nepal es anarquía pura y dura. Como en Haití. Como en Haití, gracias, sí, es otro buen ejemplo. Y entonces, pues bien, nosotros proponemos una transición al capitalismo liberal de manera democrática, de manera en las que, insisto, pues los partidos políticos son las instituciones propias y naturales de toda democracia. Si no hay partidos políticos completos, genuinos y transparentes, entonces no tenemos democracias liberales, tenemos democracias iliberales, y eso es lo que nos lleva a estos escenarios de violencia, ¿no? Que da mucha pena, Gabriel. Yo miraba unos videos donde estos jóvenes caídos en una vaina de masificación total, llevados por el impulso sin control contra una cosa de verdad inaudita, consumidos por la violencia, le pegan a la mamá de un funcionario público. No importa si ese funcionario público es comunista, estimados espectadores, no importa, no podemos hacerle daño a la mamá, a una señora de la tercera edad, aún sea el comunista más comunista del planeta. Por favor, debemos tener dos dedos de frente y no podemos caer en esa conducta violenta. Como tampoco, obviamente, podemos atentar contra Charlie Kirk o contra un activista conservador. Y por cierto, antes de que se me olvide, la gente de la base, zurdos, digamos de signo socialista, progresistas, ¿cuál es el problema? El problema es el control de armas y que hay que controlar las armas. Bueno, pues nosotros decimos no, ese tampoco es el problema. Debe haber libertades para la portación de armas, para la autodefensa, eso sí, para la autodefensa, pero debe existir un gobierno limitado a la seguridad y la defensa, la justicia y las obras de infraestructura física que vele por la seguridad, porque la seguridad es un bien público. Entonces no es necesario andar armados todo el mundo ahí defendiendo. No, si yo no quiero tener armas en mi casa, pues para eso pago un impuesto único, universal y uniforme para que el Estado organice a la policía y defienda mi vida, mi libertad, mi propiedad y la de mi familia, ¿no? Así que zanjar ese discurso también, porque prohibir las armas no es la solución, Gabriel. Por ahí un par de acotaciones en esos dos temas que me parecen muy importantes. El primero, un caso como el de Nepal, se vivió hace un par de años aquí en Guatemala, cuando a la mamá de Miguel Martínez, funcionario de gobierno, lamentable eso, sí, la apedraron, la abuchearon en Antiguo Guatemala, saliendo ella de una comunión, y la gente que iba para misa, creo que se topó con ella, no les agradó que estuvieran ahí, los familiares ni siquiera, creo que, no sé si iba el propio Miguel Martínez. Sí, iba. Independientemente de la opinión que usted tenga con respecto a Miguel Martínez y su función al mando del centro de gobierno, una vaina estatista totalmente, pues bien, eso, a llegarle a arrojar piedras al carro de la mamá, no, es una salvajada, es ¿no? una salvajada.
Con respecto al tema de la aportación de armas, en Guatemala ha cobrado fuerza este movimiento, ¿no?, en favor de la libre aportación de armas. Tenemos colegas, amigos que están en organizaciones que promueven la libre aportación de armas, que, como bien decía Jorge, es válido, es legítimo. El problema es que a muchos de esos influencers hoy en Guatemala que promueven la libre aportación de armas no dan pues un paso más allá, no hablan de la necesidad de un gobierno limitado, y claro, venden quizás la idea de que la salvación es la aportación de armas libre y que la autodefensa es la única alternativa, y esto en consecuencia pues también genera la desconfianza y la separación de aquellos que pues terminan alejándose y quizás yéndose mucho por el anarquismo, sí, criticando, claro, que claro, ni siquiera el gobierno te protegería, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gabriel, que bien lo has dicho. Creo que es algo incongruente con el proceso político, ¿no? Y con hacer política, porque la política pues es justamente el arte de resolver nuestros problemas pacíficamente, es el arte de resolver los problemas en cuanto a bienes públicos se refiere. Y bueno, ver ese tema como la única salvación, o una salvación, o una solución temporal, me parece que se queda corta de miras, claro, corta de miras, porque la solución real, completa y definitiva es transitar al capitalismo liberal, es lograr empoderar a los policías, es capacitar a los policías, es dotarles de un buen ingreso mensual, es dotarlos de autoridad, ¿sí?, para que puedan, desde evitar ese linchamiento que hubo en las antorchas del 14 de septiembre y 15 de septiembre en Guatemala, hasta evitar que entren terroristas y secuestradores y asesinos en nuestras naciones, ¿no? Y claro, siempre en el marco de la libertad para la aportación de armas para la autodefensa, ¿no? Y está bien, no tenemos nada contra eso, pero en una sociedad civilizada, no todo el mundo necesita armas para autodefenderse. En una sociedad basada en el gobierno limitado, los mercados libres y el irrestricto respeto a la propiedad privada, quienes principalmente tienen armas son las fuerzas del gobierno para atentar y detener el ataque a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Así que creo que hemos agotado todos los temas, Gabriel, no se nos queda nada, pero sí dejar en relieve, poner en relieve el ocaso de Occidente, ¿no? O sea, lo entendemos así. Y sirva este video para los futuros casos que vienen, sí, lamentablemente, porque mientras no transitemos al capitalismo liberal, democrático y conservador, mientras no apliquemos estas 5 reformas liberales, mientras no impulsemos estos 3 principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, pues básicamente vamos a seguir de mal en peor y muy rápido. La alternativa es la anarquía o la tiranía, lamentablemente. Así que, bueno, si un viso de esperanza podemos dejarte, estimado espectador, es que te sumes al proyecto 5 reformista en América Latina, el Foro Liberal de América Latina y nuestros grupos de líderes, movimientos, algunos partidos. Pues bien, estamos tratando de construir pues una región potencia mundial, una región que no sea solo próspera materialmente, sino que sea civilizada intelectualmente y podamos convivir pacíficamente en este bello continente, ¿no, Gabriel? Que tiene tantas cosas de que nos debemos enorgullecer, pero que lamentablemente uno revisa los periódicos y bueno, de verdad da mucha pena el estado en el que nos encontramos. Y eso que nosotros tenemos para orgullecernos de nuestra región queda opacado por todo lo que nos avergüenza como sociedad. Así que, estimados amigos, apóyennos. A ti, que has llegado hasta el final de este video, que probablemente entraste por la miniatura y la foto que colocamos en la portada, pero que te quedaste por el mensaje, activa con nosotros, con el Foro Liberal de América Latina. Busca el respectivo liderazgo 5 reformista en tu país. Si lo desconoces, por favor, haznos saber en los comentarios que quieres ser parte del Foro Liberal y de alguno de los proyectos 5 reformistas, y con gusto podremos redirigirte para que tengas comunicación directa. Activa políticamente con nosotros para construir un occidente próspero, pacífico y civilizado. Mientras tanto, seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.